Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar de 3 libros que me parecen muy importantes, aunque a mí casi todos me parecen importantes porque los he estado leyendo. En ese momento son importantes, después quién sabe si sean importantes para otros, pero de todos modos se los comparto. Antes de pasar a esos libros, quiero comentar un Twitter. A veces la gente me manda Twitters, aunque yo no tengo Twitter. Me mandan Twitter donde dicen cosas, pues a veces curiosas, sobre ciencia, matemáticas y cosas por el estilo. Vi un Twitter o me mandaron un Twitter en donde me indicaban que una persona, no diré el nombre, para qué decir nombres, que una persona sostenía que los libros de ciencia en realidad nadie los leía de cubierta a cubierta y lo hacía en relación a otro Twitter que había mandado otra persona en la que decía que el libro de Bachelor, la teoría de la turbulencia homogénea, lo había leído de cubierta a cubierta, o sea, lo había leído todo. El que lanzó el Twitter burlándose de esta posición decía que, bueno, él nunca había leído uno de esos libros, un libro científico de cubierta a cubierta, porque los libros científicos no son novelas, sino que se leen como libros de consulta. Bueno, eso es tanto como aseverar que los escritores solamente leen las novelas para consultar cómo escribe ese otro autor, para ver si ellos logran corregir sus errores y llegar a ser tan grandes como, como Cervantes o como García Márquez o qué sé yo. Pero bueno, hay quien piensa así. Y eso me recordó ahora que se mencionaba la turbulencia homogénea, un librito que he estado leyendo y este sí lo leí de cubierta a cubierta, aunque sea muy cortito, no pasa de las 200 hojas, de hecho son 174 hojas, páginas, perdón, 174 páginas. Este librito que se titula Introducción a las matemáticas, Introducción a la mecánica de fluidos matemática. A la mecánica de fluidos matemática. Aquí introduce esa distinción que se suele hacer entre una mecánica de fluidos experimental y una mecánica de fluidos pues más bien modelada matemáticamente, aunque el autor nos dice cosas sorprendentes en el prefacio. Entre las más sorprendentes nos dice lo siguiente: los matemáticos se encontrarán bastante desilusionados debido a la ausencia de cualquier intento de demostrar un teorema de existencia o incluso de hablar seriamente acerca de las ecuaciones diferenciales parciales. Eso nos dice. Y luego nos dice más. De hecho, muchos matemáticos estarán de acuerdo en que el libro contiene muy difícilmente algo que podamos llamar matemáticas. Y muchos eh, teóricos de la dinámica de fluidos estarán de acuerdo en que el libro es demasiado abstracto. Bueno, yo no soy ni uno ni otro, pero estaba leyendo este librito porque pronto, otra vez como monstruo de vanidad que soy, vanidoso, pronto aparecerá un capítulo en un libro donde escribí un artículo acerca de la dinámica de fluidos. Precisamente lo que aquí es uh, el capítulo 5, algunos aspectos de los fluidos rotantes. Ahí sí demuestro un teorema de existencia con ayuda del teorema de Frobenius, pues se puede demostrar la existencia de soluciones a una ecuación diferencial para la superficie indeterminada de un fluido rotante. De eso se trata. Entonces estaba leyendo este libro y bueno, estaba aprendiendo sobre el teorema de Bjerkes, sobre el número de Rossby, sobre la capa de Ekman, sobre el famoso teorema de Taylor-Prudman, de Taylor-Prudman, los famosos dedos de Taylor-Prudman. Estaba leyéndolo en el capítulo 5 y realmente no se me hizo que fuese ni muy difícil ni muy complicado. Realmente lo complicado de la mecánica de fluidos aparece cuando nos tomamos en serio la teoría de Prandtl de la capa límite. Bueno, vamos a los libros. Voy a dar un salto cuántico, es decir, una discontinuidad en el discurso típica de este canal. Típica de este canal, pasamos de un tema a otro y entre esos temas hay una muy leve, muy leve relación. Entonces, vamos a hablar de este libro que estuve leyendo, que se titula
Izquierdas radicales en México, izquierdas radicales en México. Aquí se los pongo para que lo vean, izquierdas radicales en México. Es muy reciente, sale en marzo de 2023, este mes pasado. Sus autores, ahí están, Carlos Illades y Rafael Mondragón Velázquez, de este libro, Izquierdas radicales en México. Realmente es muy entretenido, aunque la mayor parte del libro, si nosotros lo vemos, la mayor parte del libro va a hablarnos de el anarquismo clásico como paradigma de la radicalidad y va a volver a discutir la cuestión de la violencia en la lucha política. Y va a hablar de algo que a mí, bueno, me parece un tanto confuso la manera en cómo estos autores hablan, pero confuso porque todo mundo, sobre todo en cuestiones filosóficas, todas las personas dan a ciertos procesos los nombres que les parecen más adecuados, con mucha arbitrariedad, nombres que a ellos se les hacen adecuados, pero que quizá para otros autores tengan relación con precisamente lo contrario de lo que estos autores hablan. ¿Qué autores? Voy a volver sobre esas cosas en un momento, pero cuando habla de las izquierdas insurreccionalistas, aquellas que proponen las insurrecciones, porque bueno, en realidad dicen no hay futuro, y a estos les llama izquierdas insurreccionalistas nihilistas, porque postulan que no hay futuro. Pero a eso me refiero cuando digo que estos nombres pueden ser un tanto inadecuados, ya que postular que no hay futuro no significa que sean nihilistas. Si nosotros recordamos a una referencia como Gustavo Bueno, que a veces sale en este canal, esa referencia de Gustavo Bueno, generalmente para hablar bien de él en contraposición a otros canales como el de José María Abellido, en donde siempre que sale es para burlarse del filósofo bueno. Aquí quisiera decir que si quitamos toda la palabrería del materialismo filosófico, no necesariamente queda un vacío, como asume el compañero Bellido Morillas. Hablaré un poco más de esto más adelante. Aquí simplemente recordaré que para Bueno, como para muchos, nihilismo significa, bueno, creación ex nihilo, que algo salga de la nada, máquinas de movimiento perpetuo de primera especie, creación de energía o destrucción de energía, creación de masa o destrucción de masa. Eso sería una definición de nihilismo, creencia en que las cosas salen de la nada. Eso sería nihilismo. Las izquierdas anarquistas ciertamente no creen eso. De hecho, si nos vamos nuevamente a las definiciones que da Gustavo Bueno al principio de sus ensayos materialistas, la primera hoja, donde nos habla donde identifica la metafísica con la teología. Bueno, de hecho aquí tengo el libro. ¿Por qué no lo saco y lo cito? Aquí está. Aquí lo tengo. ¿Para qué lo cito de memoria? Si lo cito de memoria me arriesgo a muchas cosas me arriesgo. Lo que dice en la primera página del capítulo, en la introducción del ensayo 1 sobre el materialismo filosófico, nos dice: la tesis que voy a defender en este ensayo es la siguiente: la conciencia filosófica es solidaria del materialismo. El materialismo filosófico lo entendemos aquí como el ejercicio mismo de la razón crítica filosófica, en tanto que, al desarrollarse como ontología, se mantiene en un curso ininterrumpido de pensamientos que ni recaen en la metafísica. Esta es la definición que me interesa. Que aquí hacemos equivalente prácticamente al monismo cósmico, a la tesis del desarrollo progresivo de la realidad con el hombre como su fruto último. Eso sería una metafísica, el desarrollo progresivo de la humanidad, el desarrollo progresivo para no equivocarme, se los leo de nuevo, el desarrollo progresivo de la realidad, no de la el desarrollo progresivo de la realidad con el hombre como su fruto último, una suerte de teleología. La metafísica es una suerte de teleología. Y todos los grupos de izquierda que postulan utopías a las que nos lleva algún tipo de proceso, en el sentido que podemos encontrar en la filosofía de la historia de Kant o en la más morosa fenomenología del espíritu de Hegel, que la historia, la subjetividad van hacia una reconciliación. Eso sería metafísica, y eso es lo que postularían todos los descendientes de esos señores del idealismo alemán
y que en política suelen ser identificados con izquierdistas marxistas, gente por el estilo de ser metafísicos. Un mejor nombre para lo que Illades llama insurreccionalismo nihilista sería insurreccionalismo antimetafísico, pues no creen que haya un desarrollo de la realidad que de manera tendencial nos lleve a la reconciliación, a la utopía o a donde sea. No hay tal proceso. Eso es lo que postulan estos que a este señor le parece que son nihilistas. Nihilistas porque, supongo, no nos ofrecen una alternativa al sistema de organización social presente. Quizá no tengan por qué ofrecérnosla. Comentaré sobre esto un momento más. Vamos a los libros que de este inmediatamente fui llevado a consultar de nuevo, Hay uno que no encontré porque ya me acordé que lo presté, el libro de Jacques Ellul acerca de la tecnología. Ese pues no se los presento porque ya no volvió. No volvió como no volvió aquel libro que presté, aquel libro de Harold Bloom, La ansiedad de la influencia, que presté a alguien y que nunca volvió. También presté uno de Pierre Bourdieu, tampoco volvió. Bueno, esto ya no los voy a prestar. Este lo tengo en varias versiones, pero esta es la versión que más me gusta. Se me hace bonita. Tengo otra versión en francés que está muy fea. La portada me refiero. Este es el mito de la máquina de Louis Mumford. Técnica y evolución humana. Quizá los seguidores de Bataille deberían de echarle un vistazo a este libro. Para evitarnos la pena de decirnos batailianos y pasárnosla diciendo tonterías acerca de la antropología. Y hay otro que también me gustó recordar, que es este de Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado. Este es un libro muy, muy, bueno, ¿cómo decirlo? Este sí es muy, no utópico, porque la utopía se ubica en el futuro. Este señor nos habla de los pueblos que luchan contra el Estado. El Estado sería el real origen de la historia, pero más que de la historia, de la organización del poder. Y para poder ser libres, debemos ser, lo que dice Clastres, nómadas, recolectores y cazadores, que se asocian contingentemente para obtener fines también contingentes y después se dispersan y siguen como tribus nómadas. Aquí quiero recordar, nada más por el gusto de recordarlo, esto que dicen estos señores son ejemplos de un artículo que también he estado leyendo de Gustavo Bueno sobre la dialéctica, las 4 figuras de la dialéctica, me parece, aparece en el Basilisco, aunque quizá debiera de decirles la referencia, pero no lo haré, lo pueden encontrar en la red. Simplemente ponen Gustavo Bueno y figuras de la dialéctica y ahí lo van a encontrar. En la primera parte, o al menos así como lo organizo en mi mente, porque lo voy a citar de memoria, en la primera parte nos hace una discusión más o menos general sobre diversos conceptos de la dialéctica. Hay una segunda parte en donde nos explica que el principio de no contradicción, tal cual se expresa en la lógica formal, no es precisamente la mejor manera de definir lo que vamos a entender por contradicción en la dialéctica procesual. Más bien en la dialéctica procesual y en la dialéctica estructural, ya que le va a dividir la dialéctica en dos, procesual y estructural. Y más bien ahí nos argumenta que si utilizamos el cuadrado lógico, y él encuentra que las limitaciones del principio de no contradicción surgen de que se utiliza una sola variable, pero con el cuadrado lógico de las oposiciones, el cuadrado de las oposiciones de la lógica, se pueden introducir más variables y hay mayor latitud para comprender o explicar lo que es la contradicción. Bueno, entonces, la mayoría de los ejemplos que nos va a hablar son de dialéctica procesual. De la dialéctica estructural, que es la aparición de la contradicción no como resultado de un proceso, sino más bien con la omisión del proceso que nos lleva a esa contradicción y que nos aparece como algo que está ahí dado
no va a hablar de la dialéctica procesual, que es aquella que surgen las contradicciones de un proceso, de un proceso de desarrollo, de un proceso de acumulación. Nos lo explica así, la dialéctica no es otra cosa, la dialéctica procesual no es otra cosa que el cambio en las cualidades de una materia que está en proceso. Una cierta materia que tiene una cierta cualidad que la caracteriza y a esta utiliza palabras de Platón, lo mismo y lo distinto. Lo mismo y lo distinto. Lo mismo son o van a ser aquellos procesos en los que las componentes del proceso se pueden definir con ayuda de una definición, digámoslo así, porfiriana. Definimos sus características y ahí está. Eso sería la materia que va a estar evolucionando, como por ejemplo, casi todos sus ejemplos son matemáticos, pero vamos a poner ejemplos políticos. Tenemos un montón de identidades, de partidos políticos, todos están en el proceso de lucha por el poder, todos se sienten diferentes, entran en la lucha y de repente el proceso culmina en que todos terminan en una sola identidad con un dictador ahí arriba. Ese es un proceso de convergencia. Hay un cambio en las características. Si había forma de definir las identidades, ya al final cambian y se vuelven otra cosa completamente distinta. Ese es el proceso que nos lleva de lo mismo, de lo distinto a lo mismo. El otro proceso es el que nos lleva de lo mismo a lo distinto, un proceso de divergencia. Y pues en realidad le va a dar nombres. Los va a identificar con lo que en los ensayos materialistas llama regresus y progresus. En la línea del progresus van a estar lo que él llama la metábasis y el otro que se llama la catábasis. En la línea del progresus porque van hacia adelante. En la línea del regresus porque no llegan, porque se impide llegar a ellos, porque son maneras de impedir que el proceso continúe y se debe impedir que continúe porque provocaría pues una situación paradójica. Bien, entonces en la línea del progresus están la metábasis y la catábasis, y en la línea del regresus están la catástasis y la anábasis. Esas son más o menos las figuras de la dialéctica procesual allí en Bueno. Y cuando pensaba en esto, pensaba también en todos estos grupos anarquistas que cuando quieren evitar juntarse, cuando quieren evitar que sus diferentes individualidades se tornen una y se genere un Estado, cuando todos estos, en el libro de Clase 3, cuando todos estos pueblos no quieren constituirse como un Estado, sino que quieren seguir como cazadores, que quieren seguir como recolectores, cuando no quieren que se organice el poder, lo que hacen es estar dentro de la línea del regresus, porque el proceso, el proceso, el proceso por metábasis de acumulación de, digámoslo así, dispositivos tecnológicos, de personas, un proceso de acumulación de múltiples cosas, va a concluir en una organización más o menos centralizada a la que se llama Estado, la metábasis. Entonces, por regresus, en la anábasis, van a decidir no llegar hasta ese límite, no dar el paso al límite. Esa es más o menos la idea que estuve procesando cuando he leído estos libros y me doy cuenta de la utilidad que tienen esos conceptos de Gustavo Bueno y que por cierto, Bellido Morillas no tiene razón cuando dice que si quitamos toda la palabrería, metábasis, anábasis, catástasis, etcétera, nos quedamos en el vacío. Bueno, no nos quedamos en el vacío. Quien se queda en el vacío es Bellido Morillas cuando solamente hace chistes. Gracias.